Buenas tardes, chicos. Se les hace el recordatorio de que mantengan sus micrófonos apagados hasta. Bienvenidos, chicos. A todos los nuevos que van ingresando, les recordamos mantener sus micrófonos apagados. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a todos los nuevos que se van ingresando. Les pedimos de favor que mantengan sus micrófonos apagados por respeto al ponente, por favor. Bienvenidos, chicos, a los nuevos que van ingresando. En unos minutos más daremos inicio a la conferencia de entomología.
Bien, chicos, ya estamos a unos minutos de comenzar. Les pedimos un poquito de paciencia, ya 3 minutos y damos comienzo. Chicos, los que vayan ingresando, se les pide por favor que mantengan su micrófono apagado hasta que sea la hora de las participaciones con el ponente, por favor. De no acatar esta regla, serán expulsados de la sesión. Chicos, a los nuevos que ingresaron, se les hace mención de mantener sus micrófonos apagados. De mi parte sería todo. Y pasamos con el licenciado Axel, que les dará la bienvenida. Buen día a todos. Les damos la bienvenida a esta magna conferencia, la cual lleva como título Entomología Forense. Del mismo modo, le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Tenemos como invitado al licenciado Omar López Alamillo. El licenciado Omar López Alamillo es licenciado en Criminalística por parte del Tecnológico Universitario Atizapán. Asimismo, cuenta con varias participaciones en diversas conferencias y talleres, entre las cuales destacan las siguientes. Por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con la conferencia Contaminantes atmosféricas, partículas suspendidas. Por parte del Tecnológico Universitario Atizapán, cuenta con la participación de la Segunda Semana Académica de Criminalística en el año 2019. Asimismo, por parte del Centro de Estudios de Zoología, Colección Entomológica, Universidad de Guadalajara, cuenta con la conferencia Testigos de la Escena del Crimen, Coleópteros de Importancia Forense. Y por último, por parte del Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses, cuenta con la conferencia Botánica y Entomología Forense aplicada a la investigación de delitos. Sin más que decir, licenciado, le cedo el uso de la palabra. Cuando usted guste, puede comenzar con la ponencia. Muchas gracias, licenciado Axel, muchas gracias por la bienvenida. Y antes de comenzar, antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes que están presentes aquí ahora pues de manera virtual debido a la nueva normatividad que se tiene debido a la pandemia. Pero sin embargo, eso no es motivo o circunstancia o justificación para poder adquirir y transmitir nuevos conocimientos, en este caso de índole forense. Así que bien, sin más preámbulos, vamos a dar continuación a la que es la conferencia titulada de entomología forense. Bien, la entomología forense aquí, con base a mis investigaciones que he podido realizar a través de estos días, en México la información es un poco escasa, a diferencia de otros países. Por ejemplo, se tiene en consideración el país de Argentina y en España, en donde estos llevan a cabo inclusive un protocolo establecido, el cual nos maneja desde cómo poder rastrear los indicios entomológicos, sin embargo, hasta su preservación, perdón. Sin embargo, aquí en México, inclusive algunas fuentes bibliográficas no se tiene como tal la debida preservación y la importancia siempre se maneja más que nos pueden otorgar el intervalo post-mortem. Sin embargo, la entomología forense puede brindarnos mucho más aportación.
Bien, primeramente necesitamos conocer los antecedentes históricos, porque no solamente de la entomología forense, sino que también nos funcionará en toda área de estudio. ¿Por qué? Porque así podemos conocer cómo fue el desarrollo que surgió esta área de estudio y podemos inclusive observar qué evolución ha tenido con base a sus estudios, técnicas que se emplean y podemos hasta incluso posteriormente brindar alguna aportación que pueda ser efectiva y científica. Ahora bien, como antecedente histórico de la entomología forense, lo tenemos primeramente en el siglo XIII. Se da en el país de China en el año de 1235 a.C., donde se describe el primer caso en el libro llamado The Washing Away of Wrongs, con el autor Sun Tzu. Bueno, aquí el primer caso que se resolvió a través de la entomología forense es cuando empiezan a utilizar diferentes herramientas, por ejemplo, la que tenemos en pantalla. El caso nos narra de que estaban utilizando las herramientas que podemos ver, denominadas como hoz o guadaña. Esta se constituye por las dimensiones aproximadas entre, por ejemplo, de una pala, considerando. Sin embargo, este instrumento tiene un característico pico curveado y sin embargo tiene un filo similar al de una navaja. Estas las utilizan principalmente en las cosechas para hacer los cortes y las hierbas que pues, son dañinas para la propia cosecha. Sin embargo, el antecedente que nos cuenta este libro es que hubo un homicidio entre los trabajadores de las propias cosechas. Entonces, empezaron a observar el cuerpo de la víctima que poseía cortes similares a la que dejan esta herramienta. Entonces, sin embargo, empezaron a realizar una agrupación entre los mismos trabajadores que estaban relacionados en este área de donde trabajaban. Comenzaron a colocar todos estos instrumentos bajo al sol y colocados en el piso. Entonces, tiempo después, aproximadamente entre 10 minutos, un poquito menos, empezaron a llegar una oleada de dípteros. Los dípteros son conocidos comúnmente como las moscas, que ahorita vamos a ir viendo un poquito más el concepto. Entonces, estas moscas comienzan a llegar. Sin embargo, lo que llama la atención de todo observador que se encontraba en el lugar es que estas moscas solamente se colocaban en una hoz, llegaban en otras y se retiraban. Sin embargo, pasaba lo contrario en una sola hoz. Entonces empezaron a hacer la observación más determinada y que aunque había sido lavada con únicamente agua, pues aún quedaban algunos restos biológicos pertenecientes al propio cadáver. Entonces fue cuando se dicta la sentencia a el propietario de esta hoz. Inclusive se tenía el mito anteriormente que las moscas provenían del interior de los cuerpos. Sí, se tenía este concepto antes hasta que un investigador empezó a realizar ciertas observaciones, análisis, en donde se desmintió este mito. Pudo observar que las moscas llegan primeramente al cadáver, posteriormente cumplen con su función de realizar la ovoposición, comienzan a hacer su metamorfosis, perdón, que ahorita vamos a ir explicando poco a poco, y ya cuando son ejemplares adultos, pues van retirándose del cadáver, una vez cumpliendo con su función de la descomposición del mismo cuerpo. Ahora bien, una vez conocidos los antecedentes históricos más relevantes, existen muchos más, pero este es el principal, de donde surge la entomología forense. Y ahora bien, tenemos que ver de dónde proviene, de qué ramas de estudio proviene la entomología forense, a los cuales aquí les puse un listado que vamos a ir viendo una por una. La primera sería la biología, posteriormente la zoología, antropofagia cadavérica y como tal la entomología en general. Tenemos primeramente a la biología. La biología está compuesta por dos términos griegos etimológicamente, lo cual tenemos el primero que es bios, que significa vida, y logos, que significa ciencia, estudio o tratado, por lo cual llegamos a la conclusión que la biología es el estudio de todo ser vivo, el estudio de la vida. Ahora bien, como podemos observar, estudia los
organismos vivientes. No puede estudiar una piedra porque obviamente no tiene vida. Pero sin embargo pueden estudiar la relación que tienen estos seres inertes con los organismos que sí tienen vida. Esto se puede llevar a cabo haciendo una clasificación de acuerdo a su morfología e inclusive los fenómenos que se llegan a producir en su interior. Pongo un ejemplo rápido, la metamorfosis que cumple un anfibio, por ejemplo, la rana, que pasa por diferentes periodos de crecimiento. Vamos con la que sigue, que es la zoología. De igual manera, proviene de dos términos, de origen griego etimológicamente, el cual tenemos el primero que son, que significa animal, y logía, que de igual manera estudio, tratado o ciencia, a lo cual llegamos a la conclusión de que la zoología estudia a los animales. Ok, tenemos aquí que son los principales puntos de investigación de la zoología es sus comportamientos de estos seres, e inclusive sus niveles de organización, ya que algunos están compuestos en manadas y todo eso para poder sustentar su probabilidad de sobrevivir. Las relaciones que tienen la vida vegetal, ya que algunos pues se alimentan propiamente de las plantas e inclusive animales que son carnívoros no tienen necesidad de consumir vegetales o frutos. De igual manera hacen una aportación a la vida vegetal, ya que una vez su presa, cuando se comienza a videogradar, sobre los restos, estas empiezan a producir un cierto tipo de abono que les va a ayudar al mundo vegetal para su crecimiento. Ahora bien, de la zoología nos interesa lo que es el reino animal. En el reino animal podemos identificar estos puntos, los cuales son el primero, la organización celular. Estos organismos se van a identificar por tener células eucariotas, que son las células que van a poder almacenar todo material genético correspondiente a cada uno de los organismos. Y entonces, a esto cual los va a llevar a conformar por varias células denominadas como pluricelulares. Tenemos el siguiente punto que es la nutrición. Estos van a ser heterótrofos. ¿A qué nos referimos con esta palabra? Pues bien que van a poder, no van a poder, perdón, producir su propio alimento a diferencia de las plantas. Por ejemplo, las plantas con base a la fotosíntesis pueden llegar a producir su propio alimento y lo cual estos del reino animal pues no van a poder cumplir con esa función. Llegamos a la reproducción y la mayoría de estos organismos pues se van a reproducir sexualmente. Posteriormente está su respiración, a lo cual nos dice que son aerobios. Este es el intercambio de gases, por ejemplo, la oxigenación. No importa que sean animales de medio acuático, ellos necesitan ciertos niveles de oxigenación, de intercambio de gases para poder sobrevivir. Pongo un ejemplo, si han comprado algún pequeño pez, necesitamos comprarle la bomba que oxigena a la pecera para poder mantenerlo con vida, si no, no se va a poder. Vamos con la clasificación. Pueden ser dos, que son los invertebrados y vertebrados únicamente. Y aquí podemos incluir a los reptiles, mamíferos, anfibios, insectos, crustáceos, peces, entre otros. Ahora bien, vamos con la que sigue, que es la antropofagia cadavérica. Aquí proviene de un término en griego, etimológicamente, el cual es antropofagia. Es casi similar a la propia palabra. Y este nos va a aludir al acto de poder ingerir carne de un ser humano para consumo o alimentación propia. Y como podemos observar, tenemos dos puntos a la cual pueden surgir la antropofagia. Uno, que es la depredación. Es cuando, pues, por ejemplo, el ser humano es cazado por un animal depredador para consumirlo posteriormente. Un ejemplo serían los grandes felinos, como los leones, tigres. Estos suelen dejar inclusive algunos restos, no suelen consumir todo el cuerpo. Sin embargo, pues son apreciables los daños en la misma piel. Y el segundo que es por la carroña, perdón, el segundo que es por la carroña, el cual cuando se trata de un caso de carroña, es cuando el organismo ya se encuentra sin vida, ya se encuentra en cierto suelo y empiezan a llegar diferentes especies de animales para consumir
este organismo. Inclusive podemos observar que puede cumplirse un ciclo una vez depredado la víctima, los restos, como les decía, quedan y los mismos animales carroñeros van a hacer consumo de los restos que dejaron los depredadores. Aquí tenemos la imagen representativa de las aves. Las aves son muy comunes de verlas ya que tienen la capacidad de volar y pues por lo tanto pueden desplazarse muy fácilmente. Aquí hay que tener consideración, perdón, de los dos términos, ya que he podido ver que a veces investigadores confunden la palabra antropofagia y el canibalismo, lo cual es un gran error. Aquí les tengo en el texto de hasta abajo, la cual es la diferencia, en el cual cuando es antropófago, perdón, es el animal que come carne humana. Y por lo tanto, cuando es caníbal, es de una especie que consume de esa propia especie. Por ejemplo, en los humanos, los seres humanos que llegan a ser caníbales y ingieren de cierta manera la carne humana, inclusive se da entre otras especies. Ahora bien, vamos como tal con la entomología, pero en general. Esta proviene del término griego entomon, que significa insecto, y de la palabra logos, que hemos estado manejando, que es el estudio, tratado, sí. Ahí también tenemos adicional el sufijo ia, el cual significa cualidad. Y en pocas palabras, esta ciencia se refiere al estudio de los insectos. Sin embargo, no solamente va a estudiar a los insectos, sino que también tiene en consideración estudio a diferentes artrópodos. Y tenemos como clave lo que estudia es la reproducción, la morfología y la conducta que tienen los propios artrópodos. Ahora bien, llegamos ahora sí hasta la entomología forense. Ya hemos descrito qué significa entomología, sin embargo, aquí agregamos la palabra forense, a lo cual forense se deriva del término en latín forensis. Sin embargo, se tiene la derivación de forum, el cual significa foro, a lo cual es el estudio de los insectos, siempre y cuando vamos a dar una aportación a la administración de justicia. Bueno, insectos u otros artrópodos, perdón. Aquí tenemos unos puntos característicos, a lo cual llegamos a qué información proporciona la misma entomología forense. El estudio que se ha podido realizar más a detalle es sobre la obtención del intervalo postmortem. El intervalo postmortem, recordemos que es ese intervalo que damos después de la muerte hasta que el propio cadáver es hallado por el investigador. Estas nos pueden brindar el intervalo postmortem aproximado de acuerdo a diferentes especies. Por ejemplo, los dípteros, que es la especie más común, en la cual podemos hacer una observación en el crecimiento de las larvas, en la ovoposición, que es la colocación de huevecillos, o inclusive la observación de ya ejemplares adultos, que serían las moscas. Estos, por ejemplo, las larvas se tienen una medición con la ayuda de un vernier para poder determinar, y es inclusive de vital importancia tomar en consideración las temperaturas, tanto temperatura ambiental como la temperatura que está en el propio cadáver. El segundo punto, que son heridas o mutilaciones en el cadáver. En las mutilaciones es un poquito más fácil de observar, sin embargo, algunas heridas no lo son, ya que el cadáver a veces presenta ropas de, por ejemplo, chamarras, que son ropas gruesas, y nos dificultarían un poco. Sin embargo, al empezar a hacer una investigación minuciosa, podemos encontrar estas ropas, por ejemplo, si está cubierto, o ya sea por lo que esté cubierto, unas sábanas, inclusive puede ser, podemos observar una cierta área humedecida e inclusive la presencia de entomofauna cadavérica, que son los artrópodos relacionados a el cadáver. Y por ello tenemos que hacer una investigación en el propio cadáver para ver si también presenta heridas, a más aparte de hacer una observación en los orificios naturales. El tercer punto, que es lugar donde ocurrió la muerte. Sí, no solamente podemos determinar si fue su posición original y final a unos metros, a algunos kilómetros. Sin embargo, hay un caso en donde se pudo resolver de acuerdo que el cadáver se trasladó hasta otras ciudades.
Esto se dio a la conclusión de que encontraron en el auto del principal sospechoso una especie de una avispa, en el cual pues, no tiene como relación en, en el cadáver, en el consumo del cadáver. Sin embargo, esta especie de avispa fue encontrada en, en la parrilla de una camioneta, el principal sospechoso. Entonces empezaron a observar que la posición final y original no era, inicial y final, perdón, no era la correspondiente. ¿Por qué? Porque con base al estudio entomológico se determinó de que esa especie era nativa, era solamente exclusiva de esa zona, de una zona, y encontrarla en propiedades donde no corresponde, pues era muy raro. Entonces los investigadores se trasladaron al lugar donde era originaria esta especie y pudieron así abrir más fuentes de información para poder determinar que si era correspondiente a este, el victimario. Y resultó que sí, con otras pruebas que se dieron de ámbito forense. Tenemos también la identificación del ADN humano a partir de los indicios entomológicos. Estos, pues posteriormente, como ellos empiezan a alimentarse de este cadáver, de un cierto cadáver, pues como por ejemplo la extracción del ADN de los dientes, también de igual manera podemos extraer el ADN, por ejemplo, de las larvas que empiezan a consumir del propio cadáver, siempre y cuando sea una debida preservación y también se tengan ejemplares con vida. También tenemos la presencia de sustancias tóxicas en insectos y otros artrópodos. Sí, también nos pueden ayudar a identificar si el cadáver ha sido inclusive intoxicado o ha consumido alguna especie de drogas. También surgió un caso en donde el investigador, un entomólogo forense, arribó a un lugar de investigación en donde se encontraba el cadáver de una mujer. No presentaba signos de violencia el cadáver, las cerraduras estaban normales, no tenían daños, los accesos estaban totalmente sin violentar, por así decirlo. Sin embargo, empezaron a observar, en lo general, el entomólogo forense empezó a ver el comportamiento de unas larvas que se encontraban en la nariz y en la boca. Estas larvas pues se agruparon y empezaron a observar que tenían un tamaño descomunal. Por lo general, la especie que se trataba medía entre 5 y 6 milímetros de largo. Sin embargo, este tipo de larvas que observó tenían dimensiones desproporcionadas que inclusive llegaban hasta 10 milímetros. Imaginan, es muy grande de largo. Entonces pues, le llamó la atención al entomólogo forense y después, posteriormente, al realizar su determinado estudio, se observó que la larva había crecido desproporcionadamente por el consumo de la cocaína. Y posteriormente, las posibles causas de muerte. Sí, por lo general son causas de muerte, pero accidentales. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones llegan a surgir especies, por ejemplo, de ámbito de entomólogos, empiezan a surgir especies que estas son inclusive pues peligrosas para la integridad del ser humano, no solamente del ser humano, sino que también otra especie, pero aquí estamos en contexto. Por ejemplo, aquí en México tenemos a la especie de, de la viuda negra, perdón, que corresponde a su nombre científico Latrodectus mactans. Esta especie es denominada como uno de los seres más venenosos y perjudiciales para el organismo en el cuerpo. Entonces surgen las posibles causas de muerte, ya que, por ejemplo, si nosotros llegamos a arribar a un lugar de investigación, podemos observar que el cadáver no tiene signos de violencia, y de igual manera, por ejemplo, en el otro caso, las, este, las por ejemplo, tenemos esta observación de que no existen daños en la propiedad. Lo encontramos en un cuarto, reposado en un sillón, en alguna cama, por ejemplo. Sin embargo, no presenta heridas, no presenta lesiones, solamente presenta una tipo de herida que, pues, si no la conocemos, nos puede hacer inusual y es característica de especies originales. Por ejemplo, de la araña violinista. La araña violinista, pues, es muy común encontrarla también aquí en México y puede llegar a causar daños necróticos. ¿Se imaginan si nosotros no sabemos interpretar estos daños que pueden producir diferentes especies? Pues el caso, pues, o las conclusiones, pues, serían nulas y por lo tanto no serían científicas y verídicas.
Ahora bien, vamos con el tiempo. Se dice que la entomología forense suele ser más exacta después de las 72 horas una vez transcurrida la muerte. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que ha transcurrido ya podemos encontrar múltiples entomofauna cadavérica, múltiples ejemplares, que pues obviamente nos van a ayudar a obtener diferente información, como ya les había comentado. Es por eso de vital importancia poder asegurarnos de recoger todos los indicios que creamos posibles, no solamente 2 o 3 especies, sino que también tenemos que ser muy observadores para poder hacer una buena preservación. En lo cual, por ejemplo, tenemos aquí que la temperatura del cuerpo empieza a hacer una aclimatación o equilibra la temperatura con el medio ambiente después transcurridas unas 24 horas aproximadamente. También hay que tener en consideración las estaciones del año y las temperaturas que se están manejando al momento de hacer nuestra investigación. Y posteriormente, pues aquí es cuando empieza la llegada de la primera oleada de artrópodos. Estos, pues por lo regular, siguen siendo los dípteros, son los dípteros casi hasta denominados como primeros respondientes. Sin embargo, estos dípteros van a ser, o otros artrópodos, van a ser atraídos por el olor de diversos gases, que estos van a ser desprendidos por el propio cadáver, de acuerdo a los niveles de degradación, los cuales son gases como el amoníaco, ácido sulfúrico, nitrógeno libre y anhídrido carbónico. Estos son los principales elementos de esos gases que van a atraer a los artrópodos. Vamos, la que sigue, en donde se toman en consideración 5 estados esenciales de la entomología forense, en el cual primeramente tenemos el estado fresco. Este comienza una vez que se ocurre la muerte y finaliza hasta que empieza la aparición de una hinchazón en el cadáver. Los primeros artrópodos principalmente son del orden díptero y son de la familia Califoridae y Sarcophagidae, los cuales estas hembras empiezan, una vez analizado el cadáver en donde pueden alojar a sus crías, empiezan a ir igual posteriormente a alimentarse y a hacer la debida oposición. Después tenemos al estado hinchado, el cual también se denomina como fase infistematosa. Esta fase podemos apreciarla desde que comienza una hinchazón en el abdomen. Posteriormente comienza a observarse una hinchazón en el abdomen. Posteriormente se observa como una mancha de color verde en la fosa ilíaca del lado derecho. Y posteriormente hasta que el cuerpo empieza a hincharse por completo. Aquellos fluidos empiezan a salir por los orificios naturales, de acuerdo sea al nivel de hinchazón que está teniendo el propio cadáver. Ahora vamos con el estado de putrefacción, que también se denomina como fase cualitativa, el cual empiezan a surgir más predominante las larvas de los lípteros. Estos empiezan a hacer consumo propio de diferentes tejidos o la misma piel, e inclusive empiezan a llegar hormigas, avispas y algunos otros escarabajos. Tenemos el estado de putrefacción tardía. Los dípteros aquí empiezan a ser reemplazados y se denomina como predominante posteriormente a la llegada de los coleópteros. Empiezan a ocupar el lugar que tenían los dípteros y llegan los coleópteros a su alimentación. Esto también hay que tener en consideración cuando se trate de zonas húmedas, por ejemplo, zonas con mucha vegetación, con mucha humedad, por ejemplo, una selva. Aquí sí se toma en consideración de que sigue la presencia de dípteros, sin embargo, empiezan complejos como son parásitos y depredadores que se van a estar alimentando de los propios dípteros. Y por último tenemos el estado de esqueletización. Estos pues solamente se observan huesos y en ocasiones cabello, no aparecen insectos u otros artrópodos que tengan relación con él, más que algunos oportunistas, que ahorita vamos a ir viendo cuáles son ellos. Y bien, he estado manejando el término de artrópodo, sin embargo, aquí viene su definición, tanto su clasificación. Es por ello que tenemos que artrópodo significa, bueno, tiene sus términos de igual origen griego etimológicamente,
que son artrón, lo cual significa articulación, y pous, que significa pie, a lo cual pues nos da como las articulaciones o articulación de los pies. Una de las principales características que podemos observar en todo uno de los artrópodos es que lo constituyen la segmentación. Pongo tanto en las patas y en su cuerpo. Pongo, por ejemplo, una armadura. Esta armadura va a proteger al que la porte. Sin embargo, en aquellos pliegues pues van a ser un poco más vulnerables, en donde principalmente están las articulaciones para darle movimiento. Sin embargo, pues aquí su esqueleto está solidificado con su propia piel, a lo cual les brinda protección y movimientos precisos y veloces. Ahora bien, vamos con su clasificación. Primeramente tenemos al grupo más amplio, que son los insectos. Se dice que se tiene un registro de que hay entre 850,000 ejemplares aproximadamente. Sin embargo, se tiene en consideración que esta cifra puede ser inclusive hasta 10 veces más. Sin embargo, como les decía, no se tienen unos registros apropiados de la clasificación de las especies o las especies nuevas que empiezan a surgir. Para poder identificar un insecto, lo podemos identificar con las antenas. Estos por lo regular van a ser un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. Estas pueden ser funcionales o no. Aquí en los insectos tenemos 4 tipos que van que son primeramente los detritófagos. Los detritófagos van a ser aquellos que pueden consumir toda materia orgánica que se encuentre muerta. Por ejemplo, aquí está la imagen del escarabajo pelotero. Este va a juntar así que desechos orgánicos de las especies y posteriormente hacer su alimentación o hasta inclusive refugio. Y así, por ejemplo, las moscas que son, perdón, las moscas que también van a ser van a ser alimentadas por la diferente materia orgánica que se tiene. En este caso, pues algún cadáver. Tenemos aquellos que son los parásitos. Tenemos la imagen de esta avispa en donde está parasitando el cuerpo de un pulgón. Principalmente buscan ejemplares que sean de cuerpos blandos, por ejemplo, un pulgón o las orugas. Estos van a buscar propiamente, inclusive hasta algunas larvas, por ejemplo, de las moscas, pueden llegar a parasitarlas para que sus crías lleguen a cumplir su función de crecimiento dentro del huésped. El huésped puede estar los primeros días como si nada, sin embargo, posteriormente, una vez eclosionados los huevecillos, comienzan las larvas a consumir al huésped desde dentro hacia afuera hasta que terminan con su vida. Tenemos a los que son los herbívoros, que pues son aquellos que van a alimentarse de plantas, frutos secos, semillas, frutos. Y tenemos a los depredadores, que van a tener ciertas capacidades que le ayuden a la caza y por lo regular a su supervivencia. Y aquí tenemos un esquema de la anatomía externa de un insecto. Obviamente contiene más partes, sin embargo aquí les puse uno para que empiecen a identificar a lo que es un insecto. Por ejemplo, tenemos la disección de 3 partes principales, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Así podemos identificar más fácilmente. Y posterior, como ya habíamos comentado, el par de antenas, la maxila, el pálpebra. En el tórax pues están las alas y posteriormente las patitas, que están conformadas por el coxa, atrocánter, el fémur, la tibia, tarso y el pretarso, y posteriormente el abdomen. Ahora bien, vamos con los arácnidos. Estos van a carecer de alas, estos van a inclusive carecer de antenas y mandíbulas. Estos los podemos identificar más fácilmente con 4 pares de patas, artejos y denominados quelíceros y pedipalpos. Los quelíceros son aquellos considerados o comúnmente conocidos como los colmillos. En esta clase se presentan 11 órdenes, los cuales son las arañas, los ácaros y escorpiones los más predominantes. Y aquí tenemos el esquema de la anatomía externa de un arácnido. Podemos identificar lo que son 2 segmentos, que serían la cabeza y sería el abdomen. Y posteriormente los pedipalpos, los quelíceros.
El pedipalpo, por lo regular, los machos son los que lo tienen más grande, de un tamaño mayor que las hembras. Vamos con el siguiente, que son los crustáceos. Estos van a ser mayormente acuáticos y lo tenemos en presencia tanto de aguas dulces, aguas saladas, perdón, aguas dulces, aguas saladas e inclusive en aguas salubres. En aguas dulces lo podemos encontrar como en medios donde haya ríos, presas, lagos. En aguas saladas son principalmente los océanos y los mares. Y el agua salubre pues, es la composición de ambos medios, de agua salubre, agua salada, perdón, y agua dulce. Aunque también algunas especies las podemos encontrar en terrenos terrestres, siempre y cuando conserven una temperatura y un grado amplio de humedad para su preservación. Aquí estos van a presentar siempre una etapa primaria que se denomina como un auplio. Esta etapa pues va a ser la primera desde que eclosionan los huevecillos, que es su principal característica. Y aquí, por ejemplo, les puse una especie denominada como Bathionomus giganteus. Este nombre conocido científicamente se le denomina al hisopo gigante, perdón. Este crustáceo puede llegar inclusive a depredar carne, por ejemplo, aquí de un cocodrilo. Como sabrán, el cocodrilo, pues la piel es ampliamente resistente y pues, se pueden alimentar con mucha facilidad. Ahora se imaginen si se trata de un cadáver de una persona, pues van a devorarlo sin mayor problema. Y aquí tenemos un plano anatómico de un crustáceo. Tenemos las antenas, el rostro del elevatórax, los maxilipedes, 5 patas torácicas y el abdomen. Estas van a ser principales características, sin embargo, de acuerdo a la especie puede ir cambiando, ya que los cangrejos, por ejemplo, que contienen algunas tenazas. Bien, vamos ahora con los miriápodos. Los miriápodos se van a poder identificar por una cabeza y un tronco. Este tronco, por lo regular, lo encontramos en varios fragmentos y estos fragmentos van a estar muy marcados, ya sea por el color de la propia especie o por la misma composición anatómica. Estos van a tender a necesitar mucha humedad para poder sobrevivir. Por ejemplo, si encontramos en un cadáver especies de miriápodos y el ambiente pues es caluroso, es soleado, es seco, pues entonces hay que tener en consideración, ya que pues miriápodos sería muy raro encontrarlos en zonas así. Y aquí tenemos la anatomía de un miriápodo, que están principalmente la cabeza y el tronco. En el tronco va a estar varios fragmentos y en cada de los fragmentos se van a identificar las patas. Por lo regular, estas especies pues contienen un gran número de patas. Por ejemplo, la especie que se denomina como sin pies o mil pies. Ahora bien, una vez conocido la clasificación de los artrópodos, vamos a aquellos artrópodos que son asociados con los cadáveres. Primeramente tenemos al necrófago. Estos van a alimentarse directamente del cadáver, exclusivamente del cadáver, inclusive pueden tener su estimulación o su metamorfosis ahí mismo. Después tenemos a los necrófilos. Los necrófilos van a ser aquellos que se van a aprovechar de aquellas especies necrófagas que están alimentando y posteriormente van a ser su alimento de los necrófilos. También tenemos a lo que son los omnívoros. Estos van a comportarse tanto necrófilos como necrófagos. Por ejemplo, tenemos a las hormigas. Es una especie que inclusive pues, llega en grupo y tienden a tener un comportamiento agresivo. Estos van a aprovechar tanto del organismo, del cadáver, tanto como de otras especies que se estén alimentando, ya sea de el propio cadáver o de las otras especies. Y tenemos a los que son los oportunistas. Estos van a no van a consumir del cadáver ni de las propias especies, sin embargo van a ocupar como su hábitat para vivir. Principalmente empiezan a realizar su refugio y aquí les puse el ejemplo de un escarabajo denominado como Oryctes nasicornis, perdón, Oryctes nasicornis. Este escarabajo es denominado principalmente como
o conocido como el escarabajo rinoceronte. Yo he tenido la oportunidad de poder presenciar el comportamiento de este escarabajo. Este escarabajo se alimenta únicamente de materia orgánica, por ejemplo, muerta. Por ejemplo, la corteza de los árboles, algunos raíces de plantas. Sin embargo, estas especies oportunistas, como este escarabajo que contiene una gran fuerza para poder mover las cosas, inclusive han podido mover 10 veces más su tamaño, como una piedra, tabiques, etcétera, a ramas, troncos, los han podido llegar a mover. Entonces, si nosotros nos encontramos con un cadáver, tenemos que considerar de que estas especies hasta nos pueden arruinar, sí, nos pueden arruinar este tipo de indicios que podemos ayudar, que nos pueden ayudar para su posterior estudio. Ahora bien, tenemos lo que es la colonización en el cadáver. Principalmente la colonización se va a dar en aquellos orificios naturales, como son los ojos, oídos, orificios nasales, en la boca, en el ano y los aparatos reproductores, que esto de acuerdo al sexo, pues va a ser vagina o pene. También la búsqueda la tenemos que hacer minuciosa, tanto en el cabello, en el cuello, en las axilas y en otros pliegues del cuerpo que puedan estar flexionadas, por ejemplo, las partes anatómicas. Y entonces por ello que nosotros tenemos que realizar la anotación de dónde fueron encontradas estas especies entomológicas para posteriormente realizar una fijación y en vivo. La fijación me refiero a que los vamos a hacer, los vamos a preservar mediante el uso de alcohol, que ahorita les voy a decir también. Y en vivo, pues como su propia palabra lo dice, los vamos a poner en recipientes en donde aún conserven su vida. Tenemos las especies con mayor relevancia forense, que estos van a ser los dípteros y los coleópteros. Y ahorita vamos al tercer orden. Los dípteros se van a caracterizar por dos alas que tienen en el cuerpo blando. Van a tener unas antenas, pero estas antenas van a ser cortas a comparación de otras especies. Y su cabeza va a ser movible en todas direcciones. Pues los dípteros, como les decía, tienen la capacidad de volar gracias a sus alas y por lo tanto son casi las primeras respondientes en el lugar de investigación. Y por ejemplo, aquí tenemos el orden de las moscas, mosquitos, etc. Vamos con los coleópteros. Este orden de insectos tiene la boca de tipo masticador y un par de elípticos, alas rígidas y duras. Estas alas van a proteger a las alas que son finas y por lo tanto les ayudan para volar. Van a ser como una tipo protección, un blindaje que tienen estos coleópteros, estos escarabajos. Y vamos con el tercer orden que es himenópteros. Los himenópteros van a poseer inclusive hasta dos pares de alas, Estas alas las podemos identificar porque contienen una textura membranosa, lo cual se puede observar en las reinas y en algunos machos. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen ilustrativa de las hormigas. Recordemos que las hormigas también va por clasificaciones o jerarquizaciones en el nido, a lo cual también podemos encontrar hormigas con alas y también otra especie que serían las avispas. Aquí tenemos el ciclo de vida que lleva un díptero por lo regular. Cuando llega el adulto, pues sería la hembra que empieza a colocar los huevecillos una vez inspeccionado el cadáver, por ejemplo en los orificios naturales, que ya lo venía manejando. Tenemos aquí el ciclo de vida en donde por lo regular pasan de 3 a 4 días, en donde ya el huevo eclosiona. Esto varía mucho de acuerdo a la temperatura, a las condiciones que se tienen en el lugar, y aproximadamente entre 1, 2, 3 días aproximadamente, de acuerdo a la especie, empiezan a eclosionar, teniendo primeramente la etapa larval, pues, entre 2 a 3 días empieza su metamorfosis a una pupa. La pupa empieza a agarrar forma ya de un díptero adulto y entre 3 o 4 días aproximadamente empieza a transformarse.
empieza a hacer ese metabolismo para convertirse en un ejemplar adulto y seguir con esta función. Y de igual manera que tenemos el coleóptero, este igual va a cambiar un poquito de acuerdo a las condiciones atmosféricas, climáticas y también un poquito de acuerdo a las especies. De igual manera tenemos al adulto que va a poner sus huevecillos. Estos huevecillos también terminan en una etapa larval, lo cual esta etapa larval está en 3 instancias que puede ir variando. Por ejemplo, en primera instancia, de 10 a 21 días. En la segunda instancia, por lo regular, aquí hay un error, es entre los 21 a los 60, 59 días. Y la tercera instancia es entre 60 y 165 días. Esto, como les decía, va a cambiar un poquito de acuerdo a la especie. Y posteriormente, entre los demás días transcurridos de esa etapa, la tercera instancia, tenemos a la pupa, que va a tomar forma un poquito ya más de un coleóptero adulto. Pasan de 17 a 30 días aproximadamente y posteriormente se transforma a un coleóptero ya adulto para seguir con este ciclo de vida. Ahora bien, vamos con la recolección de indicios entomológicos. Estos debemos de, ahora sí que hacer la recolección en aquellos indicios entomológicos, entomofauna cadavérica, que podamos observar con facilidad en el cadáver. De igual manera, como les decía, en las heridas podemos identificar por la zona que se encuentra un poco húmeda y avistamientos de entomofauna cadavérica. Debemos de tener cuidado en la manipulación, ya que podemos inclusive generar alguna alteración o daño tanto en el cuerpo del insecto, por ejemplo, del artrópodo, tanto como en el cuerpo en el que estemos investigando, en el cuerpo humano. Podemos encontrar lo que son 3 tipos de evidencias entomológicas, los cuales van a ser aquellos artrópodos que tienen la capacidad de volar, los artrópodos que pues no tienen la capacidad para poder volar y los estados preimaginales. A los estados preimaginales me refiero con lo que son los huevos, las larvas y las pupas, antes de transformarse a un ejemplar adulto. Posteriormente se procede a la toma de muestras, en el cual es el suelo. Se recomienda tener el sustrato de aproximadamente entre 10 centímetros. Se debe hacer la búsqueda minuciosa, ya que inclusive ahí podemos encontrar más indicios entomológicos que nos puedan proporcionar información. Por ejemplo, el ácaro. El ácaro suele estar por debajo del cadáver y es por esto que necesitamos realizar esta toma del suelo una vez que se haya realizado el levantamiento del cadáver. Ahora bien, el ejemplo anterior, bueno, perdón, se trata de un lugar cerrado. La diferencia es que en el otro lugar es más común estas características, por ejemplo, la del suelo, la extracción del suelo en lugares abiertos. Sin embargo, cuando se trata de un lugar cerrado, la búsqueda que debemos de realizar para los indicios entomológicos es en los bordes de la habitación y en las esquinas. Por lo regular, ellos se van a agrupar no solamente en el cadáver, sino que también en aquellas esquinas que se encuentren hasta inclusive oscuras, debajo de los muebles, debajo de la cama, debajo de ciertos objetos que se encuentren en el lugar. De igual manera, si tenemos la presencia de alfombras o algo similar, debemos de hacer la búsqueda minuciosa debajo de ellas, ya que pues se refugian y encuentran pues, un lugar oscuro y seguro para ellos. No descuidando también la tapicería, todos los registros electrónicos e inclusive los propios enchufes. Cuando se trate de un lugar, por ejemplo, de un vehículo, nosotros también tenemos que hacer búsqueda minuciosa bajo las alfombras, también debajo de los asientos, así como en los bordes de los mismos asientos, en las hendiduras del interior del vehículo y también en el maletero. Aquí hay un error, perdón. Verse en el maletero y en la zona donde se encuentra el motor. Inclusive, como en el caso que les mencionaba, es un poquito más minuciosa, inclusive observando en la parrilla, donde luego suelen atorarse o en los cristales. Ahora bien, tenemos en la preservación de indicios entomológicos, a lo cual son para considerarse 2 puntos. Cuando se trata de adultos y huevos y larvas. En adultos, como les hacía referencia anteriormente,
es que se deben de ser introducidos en etanol al 70 grados como fijador. ¿Por qué? Porque a veces si este es un límite mayor, puede llegar a quemar inclusive al organismo y pues dañarlo para posteriores investigaciones y nos puede modificar toda la información que podemos extraer. Y tenemos cuando son huevos y larvas. Estas las debemos de introducir en agua hirviente, en agua donde podemos observar que pues lógicamente van a perder la vida. Sin embargo, estos organismos tienden a flotar y una vez que veamos que estos organismos empiezan a sumergirse, los tenemos que sacar cuidadosamente. Posteriormente los dejamos un poquito secarse, no mucho tiempo, hasta que ya no veamos casi presencia del agua y posteriormente de igual manera introducirlos a etanol a 70 grados. Y también tenemos, como les decía, mantener vivo el sustrato alimenticio con recipiente airado. ¿Esto para qué? También para que cumpla con su función de metabolismo de las larvas, por ejemplo, para observar de qué especie provienen. Inclusive, pues se puede observar de qué especie proviene mediante ciertas características. Y aquí, por ejemplo, tengo uno de los experimentos que he podido realizar en la mosca doméstica. Pero primeramente vamos con su ficha técnica. El nombre científico corresponde a mosca doméstica. El promedio de vida es aproximadamente, el macho dura unos 28 días. En la etapa adulta, la longitud corresponde entre 6 a 7 centímetros. 0,6, perdón, a 0,7 centímetros ya en estado adulto. Su clasificación superior pertenece a Musca. El orden es de dípteros y la familia es Musidae. Bien, aquí, como les acabo de decir, estos, por ejemplo, tenemos la imagen del lado derecho, en donde estoy haciendo la comparación de 2 ejemplares de esta mosca doméstica. Si se dan cuenta, la que está del lado izquierdo puede notarse casi como una mosca que recién se capturó. Sin embargo, la que está del lado derecho ya inclusive se encuentran sus patas retraídas, como contraídas a su propio cuerpo. El abdomen lo podemos encontrar ampliamente diferente. Por ejemplo, el de la izquierda, como les decía, el abdomen está en perfectas condiciones y en la de la derecha, el abdomen ya inclusive disminuyó su tamaño. Las alas inclusive están como rectas, están rígidas. Y aquí tenemos la diferencia. El procedimiento que llevé a cabo fue, como ya les había dicho, lo de introducir el organismo completamente vivo al etanol, al alcohol etílico en 70 grados. Y si no tenemos este alcohol, lo tenemos que ir rebajando, ya que les decía, pueden dañar tanto el exterior e interior del propio organismo. Sin embargo, la diferencia fue que a una la preservé en una temperatura de entre 25 a 26 grados centígrados aproximadamente en un recipiente de vidrio. Un recipiente de vidrio, a la cual a la otra la preservé, pero fuera de un recipiente. Y podemos ver los cambios notorios. Del lado izquierdo, incluso se fragmentaron sus patas al aplicarse un cierto aplastamiento para observar todo el bueno, todos los fluidos que lleva a contener en su interior. Y podemos observar que pues, la mosca se fragmentó, patas se, se desprendieron del cuerpo. Y aquí fueron colocadas bajo una hoja de papel de color blanco para apreciar inclusive. Y como pueden observar, después de aplicarle cierto aplastamiento, pues no sacó ningún fluido ni siquiera. Del lado derecho podemos observar al otro ejemplar en el cual se hizo un aplastamiento, no se diseccionaron sus patas, sigue conservando una forma de la mosca, por ejemplo, obviamente pues ya aplastada, y los diferentes fluidos están esparcidos en la hoja y pueden apreciarse inclusive una pequeña mancha hemática de color entre rojo y violáceo, nada más que aquí la fotografía pues nos alcanza a distinguir bien el color, pero vean la notoria diferencia que se tienen entre ambos ejemplares. Ambos ejemplares fueron capturados aproximadamente hace 3 meses, sin embargo, lo único que se cambió fue introducir un ejemplar a un recipiente de vidrio totalmente sellado. Y como pueden observar, no se causó ninguna especie de hongo o alguna bacteria.
Aquí tenemos ya por último las consideraciones a tomar. Ya les había comentado que la temperatura es una consideración muy importante porque de acuerdo a ella podemos obtener diferente información, por ejemplo, el intervalo postmortem. En la humedad también corresponde un poco a la temperatura y la correspondencia de cada uno de los artrópodos, si corresponden o no a su medio ambiente, a su medio donde ellos suelen habitar. El tipo de suelo en que se produce la descomposición cadavérica, sí, porque depende mucho, como les decía, en ecosistemas naturales o en ecosistemas artificiales. Un ecosistema natural, pues van a ser aquellos bosques, donde selvas, donde no va a haber construcciones humanas. Y en un ecosistema artificial, pues obviamente van a ser oficinas, escuelas, laboratorios o casas habitaciones. Es por ello que vamos a considerar el tipo de suelo con el que estamos trabajando. E inclusive si el cuerpo es encontrado en un medio acuoso, en donde pues es un poquito más complicado, sin embargo tenemos que hacer las debidas observaciones y por lo tanto su análisis. Y otros animales que, pues aquí los otros animales entrarían en la antropofagia cadavérica, que pueden ser desde algunos roedores, principalmente van a depredar la cara, y pues en aves, por ejemplo, también, algunos perros, inclusive algunos otro tipo de animales, en donde pues llegan a consumir, y pues sería un gran problema porque nos pueden alterar toda la evidencia que nos pueda servir a nosotros como investigadores. Y pues muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis datos por cualquier situación, duda, aclaración o sugerencia. Muchas gracias, sería todo de mi parte. Excelente, licenciado. Ok, agradecemos la presentación del licenciado Omar López Alamillo por haber impartido esta magna conferencia. Si alguno de los presentes tiene alguna duda sobre la ponencia que dio el licenciado, nos puede hacer el favor de escribirla en el chat de Zoom y aquí le haremos lectura. De igual manera, agradecemos a todas aquellas personas por su participación en esta magna conferencia que se llevó el día de hoy, la cual llevó como título Entomología Forense. No olviden seguir todas las páginas del instituto para estar al pendiente de próximos eventos y conferencias. Entonces, como les comenté, si alguien tiene alguna duda, lo puede escribir en el chat de Zoom. Licenciado, aquí estamos teniendo algunos comentarios. Vanessa nos dice gracias. Elizabeth Domínguez nos comenta gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Mari nos comenta gracias. Por el momento son todos los comentarios que tenemos. Vanessa nos pregunta, ¿van a haber más conferencias? Sí, claro, Vanessa, tenemos muchas más conferencias. Todas las conferencias, eventos, cursos, los cuales se vayan dando, las estaremos publicando en la página oficial del instituto o en los diversos grupos de WhatsApp. Licenciado, aquí tenemos una pregunta de parte de Ignacio y él nos pregunta, ¿de qué manera nos pueden ayudar los indicios recabados en los insectos? Pues como le estaba indicando que podemos extraer múltiple información, la más común es el intervalo postmortem, que es cuánto tiempo ha tenido ese cadáver desde que perdió la vida hasta que nosotros arribamos al lugar de investigación. También podemos extraer muestras de ADN de aquella persona, aquella víctima que ya se encuentra sin vida, y pues inclusive información como muertes accidentales, interpretación de aquellas heridas, por ejemplo, las picaduras que pueden ocasionar en los cuerpos. Como entomólogos necesitamos saber interpretar esas heridas, ya que, por ejemplo, cada especie deja una herida correspondiente a el daño que va a producir. Como les decía, en el caso de la araña violinista, que tiene resultados necróticos, que si no sabemos interpretar y hay una confusión, inclusive podemos determinar que se trata del mismo periodo de putrefacción, a lo cual no es cierto. Muy bien, licenciado. Tenemos un comentario de Ariel, nos comenta gracias. Ángela, gracias, estuvo todo muy bien. Yadira nos comenta excelente ponencia, gracias. Vanessa nos hace un comentario que dice, una vez leí en una página forense de Facebook, era algo sobre una mosca verde. María nos comenta, gracias, licenciado, muy interesante y exacta su conferencia. Ignacio, ¿la causa de muerte también se puede determinar? Es una pregunta, licenciado.
Sí, hay una amplia posibilidad, como les decía, es más probable que se den causas de muerte accidentales para poder interpretar como ya lo había manejado anteriormente. Sin embargo, también podemos hacer una recolección de los indicios para poder determinar qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, la entomofauna cadavérica agrupada, que no corresponde, bueno, quedamos agrupada y no corresponde a un orificio natural, tenemos que hacer una inspección minuciosa, ya que ahí nos pueden brindar a diferentes lesiones o heridas, principalmente heridas, que es cuando hay una pérdida de continuidad en la piel. Muy bien. Elizabeth Domínguez nos pregunta, ¿hay diferencia de crecimiento entre una mosca que estuvo dentro de una bolsa junto al cadáver con una que estuvo al aire libre? Por lo regular, sí hay una diferencia, pero no es muy notoria. Sin embargo, una mosca que se encuentra en medio natural, que se encuentre libre, que se encuentra alimentándose propiamente, pues de acuerdo a los recursos sí va a tener un poco más de crecimiento. Sin embargo, pues los indicios entomológicos procesados, por ejemplo, en recipientes de cristal, en recipientes, en una bolsa no se recomienda porque la misma oxigenación se va a perder y el indicio que pues aún tiene vida, pues la va a perder. Es por ello que es recomendado recipientes completamente aireados con algún tipo de respiradero para que ellos empiecen a agarrar una aclimatación y es por eso que les decía un sustrato alimenticio para poder preservar la vida de ese indicio. Por ejemplo, se utiliza muy comúnmente el hígado de pollo. Muy bien. Jacqueline nos pregunta sobre las clases de insectos y clases arácnida en la fauna asociada al cadáver. Es una pregunta, yo no la entendí muy bien, pero no sé si usted la puede entender, licenciado. O si quiere, se la Mm, vuelvo a repetir. a ver, por favor. Dice, sobre las clases insectos y clases arácnida en la fauna asociada al cadáver. Ajá. Es todo. O si no, Jacqueline, ¿serías tan amable de ser un poquito más específica y en un momento le hago lectura? Ariel nos comenta, ¿tendrás alguna tabla por datas? Sí la tengo ahorita, no la tengo disponible ya posteriormente. Si el Instituto de Red Forense nos otorga la participación, podemos hacer una segunda parte para poder especificar inclusive el orden de los dípteros, de los coleópteros que son de mayor relevancia, así como la interacción con las tablas que menciona de crecimiento, tomando en cuenta las temperaturas y la medición que nos otorga cada indicio entomológico. Excelente. Mónica nos hace una pregunta que dice, excelente ponencia. Una pregunta. Como criminalista de campo, ¿qué se tiene que recolectar estas larvas? Bueno, la pregunta sería de cómo se deben recolectar. Principalmente sería como similar a la función del entomólogo forense, ya que el criminalista va a hacer levantamiento de los indicios que puedan aportar a la administración de justicia. Sin embargo, hubo un comentario que me realizó igual una licenciada en entomología forense, en el cual decía que ella tuvo participación de poder arribar, pero ya cuando el cadáver se encontraba en el laboratorio donde se hace la debida necropsia. Sin embargo, ella iba a hacer su recolección, sin embargo, pues los indicios no habían sido procesados correctamente y habían sido procesados hasta en cloro. Entonces, como criminalistas debemos también tener en consideración cómo llevar a cabo el debido la preservación, perdón, para que no se modifique la extracción de información que nos puedan brindar cada indicio preservado. Excelente. Y tenemos una última pregunta de parte de Ignacio. Él nos comenta, ¿qué tan común es el uso de esta especialidad en la práctica de una investigación en México? ¿Cómo se puede solicitar la investigación de un especialista en entomología forense ante un MP en la Ciudad de México? Es que la situación depende mucho, porque como les decía, en México como que no se le ha tomado mayor importancia, inclusive no es por denigrar en cualquier área de estudio, sin embargo, encontramos múltiples conferencias, múltiples libros, múltiples situaciones en donde hacen prácticas, por ejemplo, en balística forense. Sin embargo, aquí en México es muy difícil encontrar información sobre la entomología forense, donde se lleva a cabo un mal preservamiento y pues, la información, hasta incluso en libros, es muy escasa. A lo cual, pues para hacer una petición al Ministerio Público sería básicamente al intervalo post-mortem, que es, como les decía, el término que se utiliza más, y los puntos a esa consideración, los puntos que les otorgue la información que nos puede proporcionar
también debemos considerarlos para, como les decía, brindar una aportación nueva a esta área de estudio. Es por eso que realicé esta conferencia con el fin de que nosotros como investigadores tengamos más interés a desarrollar esta área aquí en México. Excelente. No sé si recuerda, con anterioridad nos habían hecho una pregunta la cual no habíamos entendido. Ok, sí, Jacqueline ya nos volvió a realizar la pregunta, la formuló y dice, sí, claro, es que, ay, se me movió, permítame un poquito. sí, no te preocupes. Sí, claro. Es que en una tesis leí que la fauna que está asociada al cadáver se divide en dos clases, que son la clase insecta y la clase arácnida. Y la pregunta es que si está tomando en cuenta así, que si sí se está tomando en cuenta así. Sí, están esos órganos, pero sin embargo existen otros tipos. Por ejemplo, los crustáceos que los podemos encontrar en medio acuoso, en medio de donde se encuentra inclusive un cadáver en sumersión total o sí, donde se encuentra en sumersión total, es por lo regular. Es por eso que les ponía el ejemplo en donde un cierto de crustáceo, un tipo de crustáceo está depredando al cadáver de un cocodrilo. Entonces, aquí faltan, como les decía, información relevante porque el crustáceo pertenece a un artrópodo. Sin embargo, esta información casi no es brindada en ningún otro tipo de libro, en alguna ponencia. Siempre se tiene lo básico, que son los dípteros y los coleópteros. Entonces, bueno, y en este caso ella maneja lo de la familia Arachnidae. Sin embargo, es un poquito de considerarse. En la criminalística subacuática podemos encontrar estas especies y nosotros podemos interpretar de para qué nos sirven o qué función tienen. Estas especies que son de medios acuosos, que viven en las profundidades, ya sea de agua dulce, agua salada o agua salubre. Entonces, por eso que hay que tener en consideración. Igual los miriápodos nos pueden lanzar teorías que si encontramos, como les decía anteriormente, algunos ejemplares en donde no pertenecen originalmente al área donde se encontró un cadáver, en las condiciones pues no se prestan para poder sobrevivir estos insectos, bueno, estos miriápodos, perdón. Entonces nos quiere decir que a lo mejor el cadáver ha sido trasladado a otro lado. Excelente. Hago lectura de la última pregunta, que es de parte de Ignacio, y él nos pregunta, si ya se levantó el cadáver y está en el anfiteatro, ¿todavía sirve el estudio de entomología? Sí, siempre y cuando se haga hecho un levantamiento correcto del cadáver, como les decía, en este caso la entomóloga forense llegó al laboratorio a extraer las suficientes muestras, porque a veces nada más llevan entre contadas las larvas, por ejemplo, 5 o 3, y pues si se nos llegan a morir y es una pérdida total. Entonces ella llega al laboratorio a extraer las suficientes muestras para poder hacer su debido análisis y pues habían nacido alteradas con la sustancia de que fue el cloro. Pero sí, siempre y cuando no se perturbe en el cadáver principalmente. Muy bien, licenciado. Como ya les había comentado, agradecemos la presentación del licenciado Amar por haber impartido esta magna conferencia y de igual manera agradecemos a todos ustedes por haberse tomado el tiempo y haber escuchado esta magnífica conferencia. Como ya les había comentado, no olviden seguir la página. Espero que estén en todos los grupos de WhatsApp porque ahí constantemente estamos subiendo información con relación a las diversas conferencias. Y bueno, siendo así, damos por finalizado esta conferencia. Agradecemos a todos por acompañarnos y esperamos que hayan disfrutado de este evento. Los invitamos a abandonar la sesión. De no ser así, se les irá eliminando de uno por uno. Muchas gracias.